El laboratorio de sensibilidad especial, específicamente la parte del olfato. El sujeto debe indicar si logra percibir, si le es familiar y si logra nombrar o identificar entonces la sustancia. ¿Percibes la sustancia? Sí. ¿Te es familiar? Sí. ¿Qué es? Vainilla. Bien, vamos a proceder con la siguiente. ¿Logras percibir? ¿Te es familiar? Sí. ¿Qué es? Café. Vamos con la siguiente. ¿Logras percibir? ¿Te es familiar? Sí. ¿Qué es? Cereza. Vamos con la siguiente para ver si logra percibir, si le es familiar o identificarla. Canela. Vamos con la última. ¿Lo percibes? ¿Te es familiar? Sí. ¿Qué es? Como alcohol. Como alcohol. Para entender la fisiología del olfato, debemos tener en cuenta algunos aspectos anatómicos, entre ellos la mucosa olfatoria, la cual posee células de sostén, posee células basales que dan origen a nuevas células receptoras y las neuronas receptoras del sentido del olfato. A su vez, presenta una proteína fijadora de olor, cuya función principal es ofrecer las moléculas odoríferas en solución a los receptores. También debemos tener en cuenta algo muy importante, los receptores, que son las células ciliadas de la mucosa olfatoria pertenecientes al primer par craneal. En otras palabras, los cilios de este primer par craneal se proyectan a la superficie del moco. Cuando la proteína fijadora de olor capta la molécula odorífera y se la ofrece a la superficie externa de la proteína receptora, a este nivel ocurre una despolarización que va a permitir la formación o la génesis de potenciales de acción, los cuales deben de llegar a diferentes áreas del sistema nervioso central. Una vez que los axones de las neuronas receptoras perforan la lámina cribosa del etmoides, hacen sinapsis en los bulbos olfatorios con las dendritas primarias de las células mitrales y las dendritas de las células en penacho, y forman los llamados glomérulos olfatorios. Rodeando a los glomérulos se encuentran las células periglomerulares y una gran cantidad de axones convergen en cada glomérulo. Los axones de las células mitrales y de las células en penacho forman la denominada estría olfatoria lateral, que llega a las siguientes áreas del sistema nervioso central. Núcleo olfatorio anterior, cuya principal función es transferir la información inhibitoria de un bulbo olfatorio hacia el otro. Corteza piriforme, que constituye la corteza consciente del olfato. Amígdala, que media las emociones asociadas a los olores. Corteza entorrinal, que es la encargada de almacenar la memoria de los olores. Y pasando por el tálamo, la información se dirige hacia la corteza orbitofrontal. Esta corteza es la encargada de discriminar o realizar la discriminación de los olores. ¿Percibes el olor? Ok. Me vas a avisar cuando dejas de percibir el olor. ¿Qué sucede? ¿Percibes? ¿Sigues oliendo? Un poquito. Ya no huele. ¿Ya no huele? Hacer la práctica de la sensación del gusto. Vamos a evaluar la sensación del gusto a través de diferentes sabores, sustancias, en donde el sujeto que tenemos aquí nos va a identificar con los ojos cerrados cada una de las diferentes sustancias que percibe, para luego notar en el tablero si las percibió con un gancho o si no las percibió con una X. Una vez que prueba cada sustancia, el sujeto debe proceder a enjuagarse la boca y secarse la lengua con un pedazo de papel toalla. Vamos a iniciar con nuestra primera.
¿Qué sabor percibe? Dulce. Ahora enjuáguese la lengua, bote el agua y se la seca. Papel. Siguiente solución. Cierre los ojos. Salado. Enjuáguese la boca. Acuérdese de que hay que cerrar los ojitos. Siguiente solución, los ojos cerrados. Ácido. Agüita. Siguiente solución, cierre los ojos. Umami. Y la solución que va a identificar, cierre los ojos. Amargo. Enjuáguese la boca primero. Nuestro sujeto nos identificó todos los sabores. El botón gustativo es el órgano de sentido del gusto. Las células receptoras del gusto están inervadas por 3 pares craneales. El primer par craneal que inerva las 2 tercios anteriores de la lengua, es el séptimo par. Estas fibras llegan al cuerpo celular de la primera neurona, que está en el ganglio geniculado. Del ganglio geniculado, los axones hacen sinapsis en la segunda neurona, que está en el núcleo del tracto solitario. Los axones de esta neurona ascienden ipsilateralmente hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de ahí estos axones llevan la información a la corteza gustativa a nivel de la circunvolución postrolándica. El tercio posterior de la lengua está inervado en el núcleo del tracto solitario. Los axones de esta neurona ascienden ipsilateralmente hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de ahí estos axones llevan la información a la corteza gustativa a nivel de la circunvolución postrolándica. El tercio posterior de la lengua está inervado por las fibras del noveno par. Estas fibras llevan la información a la primera neurona, que está en el ganglio petroso. Del ganglio petroso, los axones hacen sinapsis en la segunda neurona en el núcleo del tracto solitario, y los axones de esta segunda neurona ascienden ipsilateralmente hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de allí estos axones a la corteza gustativa. Y el área de la faringe y el esófago recibe inervación del décimo par. Esta información llega a la primera neurona, que está en el ganglio nodoso, y del ganglio nodoso estos axones hacen sinapsis en la segunda neurona en el núcleo del tracto solitario. Los axones de esta segunda neurona ascienden ipsilateralmente hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de allí estos axones forman radiaciones talámicas que van a llevar la información a la corteza gustativa a nivel de la circunvolución postrolándica. Muchas gracias. La exploración con el diapasón sirve para distinguir entre sorderas causadas por lesión del nervio y sorderas de conducción. Se debe utilizar un diapasón de 256 Hz. En la prueba de Weber se colocará la base del diapasón vibrante sobre el vértice del cráneo o la línea media en la frente del sujeto. Para la prueba de Weber, ¿escuchas? Sí, ¿Igual de ambos oídos? igual. La prueba de Rinne compara la capacidad del paciente para oír la vibración del diapasón por conducción ósea y aérea. Se coloca la base del diapasón vibrante sobre la apófisis mastoide del temporal. Cuando el sujeto deja de oír el diapasón,
Se separa y se colocan las puntas del diapasón junto a la oreja del sujeto. Posteriormente vamos a hacer la prueba de Rinne. Coloco el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me avisas cuando dejas de escuchar? Ya. ¿Me escuchas? Sí. El oído izquierdo. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me avisas cuando dejas de escuchar? Ya. ¿Me escuchas? Sí. En un sujeto normal se reportaría el Weber como no lateralizado y el Rinne positivo de ambos oídos. ¿Okay? Ahora vamos a simular una sordera de conducción. La causa más frecuente de una sordera de conducción es un tapón de cera. Entonces vamos a pedirle al sujeto que se tápate el oído. ¿Izquierdo? Ahí, fuerte, ¿sí? Y vamos a realizar la prueba de Weber. ¿Escuchas? Sí. ¿Igual en ambos oídos o diferente? Diferente. ¿Dónde escuchas más? Okay. Un Weber lateralizado a el oído derecho. Weber. ¿Escuchas? Sí. Me dices cuándo lo dejas de escuchar. Ya. ¿Escuchas? No. Un Rinne negativo del oído derecho. Hacemos entonces el oído izquierdo. No, tápate los ojos. ¿Escuchas? Sí. ¿Me dices cuándo lo dejas de escuchar? Ya. ¿Escuchas? Sí. Un Rinne positivo del lado izquierdo. En las sorderas de conducción tendríamos un Weber lateralizado al oído enfermo y un Rinne negativo del lado del oído enfermo.